Ni sé por qué estoy falando así. Estas palabras ni son mías. Me gustaría que fueran de usted. ¿No le pasa que a veces está contando algo como si fuera suyo, pero que en realidad escuchó por ahí? Parece que uno solo andase repitiendo. ¿Qué puede ser nuestro si cuando llegamos todo ya tenía dueño? En mis años de juventud, cuando tenía la respuesta más firme, no me interesaba saber cómo tenía sido la vida en esta esquina antes de que yo pusiera mis pies en las piedras. No me preocupaba mucho saber cómo tiñan vivido en esta calle, pero un día me senté en este banco para me jubilar. El Toñito y la Tere se fueron, después los vecinos, soficaron las voz me prolongando el pasado. Así fue que aprendí, escuchando. ¿Dónde iba a encontrar nuestra historia? ¿Qué libro iba a contar las memorias de una cuadra de un pueblo que ya ni es? Y si existiera ese libro, ninguno de este barrio iba a poder aprender porque casi ninguno sabía leer. Ojo de silencio. Y así fueron pasando los años, uno impurrando el otro, para que al fin uno descubriese que la única forma de saber cómo caminaban sobre estas piedras es preguntando para los más viejos, los sabios de la tribu, los caciques. Cuando era joven, no tenía tiempo para la ancianidad, y con los atardecer se fueron muriendo los viejos y fuimos enterrando ellos junto con sus palabras del otro lado de la ruta. Mas nuestros vellos eran más fuertes que sus huesos y empezaron a gritar. Su voz escarbó la tierra, rompió el aire. Nuestros niños primero, después todo el povo, empezó a escuchar las voces de los enterrados. Así nació la fama de Pueblo Sepultura. ¿Vio cuando hay baja tensión que la luz parece que va a se apagar, pero no se apaga? Bueno, así es como se sienten las voces del otro lado. Susurro, cuchicheo, rumor de agua cayendo de alguna cascada. No relumbro bien cuando empecé a escuchar. Mi recuerdo es una bagunza, restos de historia, de vida, de un pobre viejo en una esquina. ¿Cómo voy a hacer para juntar todo? ¿Qué fuerza voy a tener para saber que lo que aquella voz está diciendo se junta con el resto de esta otra? Estoy solo. Nadie puede tejer una colcha de historia, armar un dibujo das voz, sin un vecino que ayude a sacar punta del lápiz. Si yo tuviese un caderno como el suyo y supiera armar palabra, si alguien me enseñara, mas ¿quién va a enseñar si cuando me di cuenta de que eso se podía hacer, ya todos se tenían ido? Esta cuadra se vació. ¿Ve que solo queda cáscara de vida? Esos ladrillos eran la Soraya, y aquel verde que aún se ve en la pared es un resto de don Lucio. Perdone, vamos a voltar en su caderno, en la historia que usted está armando. Yo ya no tengo remedio. Me gustaría creer que ainda sigo con vida y que no soy solo un barullo atardecido que habla en la noche de su sueño. El pueblo quemó la escuela para que nuestros oídos no fueran enmudecidos, pero las maestras volvieron con espadas y tanques. Escurecieron los niños eternamente. Primero fue un niño puesto en penitencia, un cinchón de oreja, una fila de padre porque el Luquita, porque la Lorelei, porque la Cassandra, porque todos esos niños dicen que escuchan. Algunos dicen que ven lo imaginario, y las maestras se encargaron de repasar los límites de la fantasía, as frontera da ilusión. Gritaban, esas voces no existen, la muerte no tiene boca, y abrieron unos libros donde explicaban cómo los niños tenían que escuchar. Uno de los primeros días que el Toñito voltaba a las clases, yo pregunté cómo era la maestra y él me respondió, la maestra es buena, enseña a portarnos bien. Usted puede anotar en sus memoria
que su abuelo quiso ayudar a mantener la voz de este pueblo, pero invadieron los tanques, las botas, las metralletas, y yo nunca pude escuchar su abuelo. ¿Dónde estará? El incendio de escola fue justo nos día que nuestro Antoñito se estaba yendo. La Tere y yo siempre estábamos al lado de su cama, cambiando la sábana porque se empapaban con el sudor, con los líquidos que salían de su piel. No deseo eso para nadie. Permanecíamos velando nuestro hijo, que ainda estaba vivo. Nada se podía hacer y nos íbamos enterando de lo que pasaba afuera gracias a los vecinos que venían nos ayudar. Contaban que algunos padres tenían decidido no mandar más sus hijos en la escuela, que a cada rato había una reunión, que muchos niños pasaban llorando. Nosotros solo tenía vida para dedicarle a la muerte de nuestro hijo. ¿Quién nos puede decir que hicimos mal? La Tere de un lado cantaba las canciones con las que le hacía dormir cuando el Toñito era un bebé, yo del otro apartaba su mano, algunos familiares andaban a volta, cocinaban, preparaban mate, barrían, lavaban ropa. Esto que voy a contar, nunca conté para nadie. Cuando el médico dijo que no había salida, que era grave, que a mi hijo le quedaban 2 meses de vida, yo no me animé, la Tere tampoco, a decir la verdad para el Toñito. Jugaba con él, hacía broma, siempre diciendo que ya iba a pasar, que era una gripe, que dentro de poco él andaría en el patio jugando con los amigos. Cuando salía de su cuarto, yo me encerraba en el baño y lloraba, porque mi hijo me creía. Él tenía esperanza. ¿Quién no va a creer en las palabras de un padre? El último día, cuando empezó a temblar, la Tere y yo nos abrazamos en él, llorando. Él nos miró con ganas de se reír y bien bajito dijo, tranquilos, en un rato pasa. Afuera, el pueblo se tenía nublado. Las primer garúas ya se veían en la cara de la gente, porque si los niños dejaban de escuchar, ¿qué iba a ser de este pueblo? ¿Quién iba a ocupar el lugar de los escuchador? ¿Cómo íbamos a sobrevivir? Pueblo Sepultura nació cuando se esparramó la noticia de que los muertos que se enterraban en nuestro cementerio seguían hablando, seguían viviendo en los oídos de nuestros escuchadores. Empezaron a llegar entierros. El cementerio era nuestra fábrica. Los sepultureros no paraban de abrir pozo, de tirar tierra, de sembrar voz. Yo era un poco más viejo que su abuelo, pero lo conocía muy bien. El loco Johnny. ¿Quién no lo conocía? Primero empezó a pintar los muros de su casa, los primer cartel, los dibujos con algunas frases. A veces, cuando él no estaba de acuerdo con los precios de Soledad, escribía algo en el muro. Por eso, cuando me enteré de que él andaba en la lideranza de los que incendiaron la escuela, no me sorprendí, solo podía ser él. Su abuela era un poco más chica, pero los dos eran unos muchachos, andarían cerca de los 30 años, algo así como la edad que usted debe tener ahora. Y su madre andaría por los 6 años, porque iba en la escuela junto con nuestro Toño. El loco Johnny era parte del fuego que incendió la escuela. La Tere y yo no pudimos estar porque estábamos bañando la muerte de nuestro hijo, eligiendo la ropa con la que íbamos a llevarlo a descansar del otro lado de la ruta. Cuando necesité ayuda para cuidar a mi hijo, fui en la fábrica a hablar con el encargado. Siempre me dijeron que no. Fui más arriba. Llegué a ir en la casa del dueño de Don Damata. Él, como si nunca me tuviese visto cuidando su portón, como si yo no trabajara en su fábrica, como si yo viniese de otra ciudad, me miró con ojos de no conocer. Cuando expliqué por qué tenía golpeado en su puerta, él me preguntó, ¿quién está cuidando el portón mientras usted anda de paseo?
Me gritó que todos somos igual, que él nos daba una mano y ya queríamos agarrar el brazo, que nosotros era unos mal agradecidos. Entonces fue que se me apareció la cara de dolor de mi hijo, la preocupación de la Tere porque no teníamos plata para comprar un remedio y ya no lo dejé seguirme gritando. Agarré el del pescozo y cuando lo tenía contra la pared, llegaron sus capangas para me golpear y me atirar en la calle, me amenazando con que iban a hacer denuncia a la policía y que nunca más apareciera por la fábrica. Me perdoa, Tere. Yo casi nunca estuve, pero ¿qué iba a hacer? Toda la infancia de nuestro hijo pasé cuidando un portón, saliendo de casa antes que el sol, voltando después que ustedes se tenían dormido, ¿y todo para qué? Para que nos atiraran en la calle cuando más necesitamos. Una tarde vi a nuestro hijo volando de fiebre, flaquito y dentro de aquella cama, y me di cuenta que él tenía crecido de golpe como si tuviese envejecido. No parecía un niño, parecía más viejo que todos nosotros. Mientras preparaba el Toñito para dormir, me parecía que desde el día en que él tenía nacido hasta el día de su muerte, yo tenía pasado trabajando. Los hijos crecen tan rápido. Perdone, mija, estos desarreglos. Ya le dije que cuando hablo demasiadamente me empiezo a embarrar en las palabras. Algunos recuerdos me desordenan los labios. Me puse a hablarle a la Tere como si fuera usted. ¿Usted no es la Tere? No. Ah, gracias a Dios. Tengo la garganta reseca de tanto desembullar. En la vida uno gasta tanta palabra que no sirve para nada, que no termina en un zubido de nadie, deshablar. Y a veces, cuando uno tiene la suerte de encontrar dos orejas como la suya, las palabras resbalan y agarran para cualquier lado. Creo que estas pueden ser mis últimas confesión. Sí, yo sé que sigo vivo. Nadie muere mientras tenga algo para decir. Gracias, mija, por los oídos de sus ojos. Ser viejo es no encontrar un paisaje. Uno se arrecuesta en esta columna. No, no es acá. Se sienta bajo del álamo. Tampoco. Va en la plaza, mucho ruido. Va en la ruta, muchas novedades. Al final, nuestros huesos son el único lugar donde encontramos sosiego. Envejecer es no salir nunca de su propio esqueleto. El peso del polvo me amargura, me atola, me cuesta. ¿Quién puede con toda la ceniza del mundo? ¿Quién va a venir a escarbar cuando yo ya no sea? ¿Mi hijo? ¿La Tere? ¿Algún vecino? Nadie es. La gente que nos quiere es la que desentierra nuestro silencio. La muerte es no tener palabra para compartir. Cuando la escuela resucitó, de fierro, con los milico mandando en las veredas, los gurí empezaron a esconder sus palabras en un papel y después cerraron las tapas. Catacumba de cosas por decir. Después de eso, ¿cómo se hace? ¿Qué sonido va a meter dentro si entupimos los niños en el salón de clase? ¿Qué ganas van a tener de escuchar si pasan la infancia aturdido por las maestras que prohíben? El resucitamiento de la cerrazón trajo unas maestras más altas que tenían un alarido que trancaba las ventanas. En su pueblo las maestras también gritan como acá. Sepultaron pueblo sepultura. ¿Y qué ganaron? Ahora hacemos una mancha, ni siquiera una lembranza. Todo lo que nosotros era, todo lo que íbamos a ser, quedó abafado por la escuela. Los salón lotado de cadáver, niños sin nada para decir, una cáscara. Las crianzas dejaron de escuchar o tuvieron miedo de decir que escuchaban, prefirieron el secreto. Si nuestros hijos dejan de tener oído, ¿para quién van a cantar los pájaros mañana? La gente que venía a enterrar sus muertos dejó de venir.
Suspendieron la llegada do trem e dos ómnibus, desmantelamos la feria en un costado da ruta y as tiendas na entrada do cementerio, borramos los pizarrón que ofrecían oído. Cuando en las ciudades se enteraron que estábamos ensurdeciendo, empezaron a creer que nuestra historia era inventación, que las voces de los muertos era todo engaño para hacer unos pesos. Creyeron que tenían que no creer. Los que antes tracían su dolor, ahora enterraban sus muertos en cualquier lugar. Se olvidaron de seguir hablando con ellos. Y Soledad del otro lado del muro, tan lejos. Ya le dije, mija, la muerte es muy poca cosa, es solo un día. No puede hacer mucho cuando uno quiere una persona. Mi hijo y la Tere andan por dentro de casa, conversando conmigo, me ayudando. ¿Por qué ella dejar de hablar con ellos? ¿So porque morreron? La muerte tiene las manos muy cortas como para taparnos las orejas. Este pueblo se mexía. En cada esquina tenía un escutador cuidando los muertos que la gente nos dejaba, sentados en un banquiño frente de una mesita con un vaso de agua y la fila de parientes esperando. Los familiares se sentaban, a veces agarraban la mano del escuchador y entonces las voces sucedían. Alrededor de ellos, mujeres ofreciendo abanico, jugo, ticholo, mas después vio como a veces el destino de un pueblo está marcado desde siempre. ¿Quién iba a decir que este pueblo, arrecostado en un río, con un cementerio que seguía creciendo, con la gente que venía, con el futuro que tenía por delante, se iba a transformar en una tumba aplastada contra la tierra, estirada contra el Brasil? ¿Y los vecinos qué hicieron? ¿Qué podían hacer? Cuente usted que viene de otros lados, usted que estudió, que fue hasta en los libros, ¿cómo es afuera? ¿Se salvaron? ¿Están vivos? ¿Ganaron la guerra? ¿Se están moviendo, hablando, escuchando? En su pueblo, la suerte debe tener todos los días. ¿Cómo es en su ciudad? ¿Hay gente en las calles, falando una con otra, cambiando palabra? ¿O están como acá, encerradas en sus tumbas, mirando televisión, cesteando, esperando el milagre? Usted quería saber cómo tenía sido y yo no sé cómo empezar a contar. Es más lo que yo no cuento que lo que cuento. Es que uno tiene menos palabra en la boca que en la cabeza. Además, yo solo viví una vida. No sé cómo se cuenta el resto del mundo, cómo se cuenta de adentro de los ojos del Renan o de la Ofelia o de la Tere. ¿Se puede? Ah, qué bueno. Usted piensa igual que yo. A veces uno pasa mucho tiempo al lado de una persona, pero está distraído y no se da cuenta de que somos parecido. Ahora que faz varias palabras que estamos juntos, yo miro sus manos, su ceja, la forma de su cara, y me parece que siempre estivemos desde antes mente como si nosotros fuera de la misma familia. Un ratito, un batepapo, un pararse y uno se reconoce. Ya está. En Pueblo Sepultura, cuando las vos poden se desenterrar, clavar sus uñas en el cielo y salir, viven para siempre. Las palabras nunca mueren si encuentran una boca y unas orejas que las hagan respirar. Usted tiene una hija. Vaya y cuente sus ayer para ella. Ahí usted no muere nunca. Yo no tuve tiempo para contar nada para mi hijo ni para la Tere. Tampoco pude escuchar ellos. Fallé. Mas un día me senté en la vereda y me dije, ahora con todo el que se cruce voy a falar. No puedo curar el pasado, pero puedo pasar mis palabras para otro y quién sabe algún día alguien se acuerde de la historia del Antonio o de la Tere. Tomara que ese cuaderno pueda ayudarla.
Yo solo tuve el caderno de mi cabeza, la soja de mi memoria, las letras de mis oídos. Cuando encontré palabras para la Tere y para mi hijo, ellos ya se tenían ido. Por eso los resucito. Usted y yo somos casi iguales. Tenemos una memoria que queremos dejar para alguien. Es la única manera de que esto continúe, la única manera de botar un pie indiante du otro, de contar cómo era vivir en esta esquina hace 1000 años, cuando todo era flor. Mire allí, la Casa Verde, está la Nilsa. ¿Contó su vida? No. Allí, en la de muros sin terminar, Don Pardo. ¿Contó? Tampoco. Entonces, dentro de 100 años, ¿cómo van a ser los que vivan en nuestra casa para saber cómo era acá? ¿Cómo van a saber qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no pueden repetir? Porque entre estas paredes yo hice algunas cosas que salieron mal. El que venga a vivir bajo mi techo tiene que saber que si pasa toda vida cuidando el portón de una fábrica, va a dejar de cuidar los ojos de los que tiene que mirar. Algunos dicen que el saber no sirve para nada, que es mejor no saber. ¿Para qué van a querer entender cómo nosotros vivía? Si el destino está marcado, si siempre el río va a desaparecer, si la escuela nos va a aplastar, si los dueños de las fábricas van a hacer un agujero en el muro y van a cruzar a ser felices en soledad, si siempre todo va a ser del jeito que tiene sido, si yo fuera presidente, hacía una ley para que en las puertas se colgara el año de construcción de cada casa y también que tuviese un caderno como el que tiene usted colgado en un clavo de la cocina donde se fuera anotando los nombres de los que vivieron ahí, cómo fue su vida, cuál es la canilla que no cierra bien, dónde están las humedad y las goteras, cuál es el vecino que tiene un perro que no deja cestear. Al final, eso no cuesta nada y puede ayudar. Ah, si yo fuera, pero nunca fui. Yo soy pobre, mija. ¿Cuándo usted va a ver un pobre ser presidente? As vez, alguno que era pobre llega, pero cuando lo presidencian, ya fa siglo que se olvidó de lo que era tomar café con fariña o polenta con leche o mazamorra. Pueblo sepultura son de los presidentes, no nacen. ¿Qué vientos hay que poner abajo de los pies para decir que uno está vivo? Si usted se fija en la hermana del Lucio, un día se sentó en el sillón, allí vivía, se abanicando con cualquier cosa, siempre batendo boca, fofoquienta, se levantaba de la cama, arrastraba usted hasta el sillón, eternamente así. 20 años sentada. El Lucio y el resto de la familia siempre se quejando. ¿Cómo puede ser? Todo el día haciendo cebo, mandoneando. Pero un día, la mujer sillón se sintió mal, faltaba el aire, saíron de apuro para la policlínica, parecía que ya estaba, que no había vuelta. El Lucio lloraba, pobre mi hermana, toda la familia rezando para que se salvara, pidiendo unos años más de sillón. Usted que estudió, me responda, la hermana del Lucio vivió, existió para qué. ¿No le parece que da lo mismo que no tivese nacido? Tanta gente queriendo vivir y aparece alguien que tiene los pulmón al pedo.